Este video tiene el propósito de apoyar el proceso de aprendizaje de un procedimiento médico. En ningún caso reemplaza la enseñanza que se recibe en el aula de clase y a través de la práctica profesional. Las recomendaciones aquí presentadas son sugerencias basadas en la experiencia del asesor de contenidos. La Universidad Nacional de Colombia no se hace responsable por el uso indebido de este material. El médico general atiende una gran cantidad de pacientes con diversas patologías en el área oftalmológica. Su labor es muy valiosa para iniciar un tratamiento o para remitir adecuada y rápidamente a los pacientes para manejo especializado. En este video encontrará los pasos y el orden a seguir en el examen oftalmológico por parte del médico general, los elementos e instrumental necesarios para la realización del examen oftalmológico, las patologías frecuentemente encontradas. Los elementos necesarios para la realización del examen oftalmológico son linterna, cartilla de Snellen, cartilla de Rosenbaum o Jaeger, oclusor, agujero estenopeico, colorantes. Para comenzar el examen es necesario registrar los datos de la historia clínica del paciente. Los motivos de consulta se refieren con frecuencia a disminución de la agudeza visual, dolor, secreción, entre otras. Por lo tanto, se debe precisar cómo fue el inicio, los factores desencadenantes, el tiempo y la forma de evolución. Si hay secreción, precisar si es de tipo seroso, purulento o mucopurulento. Si la queja es dolor, determinar el tipo del mismo, la localización, si existe o no propagación y si se encuentra acompañado de sensación de resequedad, sensación de cuerpo extraño o ardor. Las proptosis o exoftalmos son términos utilizados para indicar que uno o los dos ojos se encuentran desplazados de los límites normales dentro de la órbita. Puede cursar con dolor orbitario, diplopía, cambios en la agudeza visual y queratitis por exposición. Cuando los bordes palpebrales no llegan a coaptarse durante el parpadeo, a esta condición se denomina lagoftalmos. En los antecedentes, precisar: hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus. Antecedentes familiares, profesionales y geográficos. Iniciar el examen oftalmológico con la valoración de la agudeza visual, medida que expresa uno de los componentes de la visión y es una prueba de la función macular. Se evalúa para la visión de lejos y para la visión de cerca. Para evaluar la agudeza visual lejana, ubicar al paciente a 6 metros equivalentes a 20 pies de la cartilla de Snellen. El optotipo de menor tamaño identificable para un ojo normal a una distancia de 20 pies es aquel que subtiende un ángulo mínimo de 5 minutos de arco sobre la retina, lo que corresponde a una visión de 20 sobre 20. Si el paciente se encuentra ubicado a 3 metros o 10 pies de la cartilla de Snellen, debe identificar los optotipos del último renglón, frente al cual se puede ver la fracción 20 sobre 10. Pero dado que el paciente la lee a la mitad de la distancia, es decir, a 3 metros, se multiplica 20 sobre 10 por un medio y se obtiene el valor de la agudeza visual, que es 20 sobre 20. Si, por ejemplo, a 3 metros el paciente identifica los optotipos correspondientes al renglón 20 sobre 40, la agudeza visual del ojo examinado es de 20 sobre 80. Comenzar examinando el ojo derecho, ocluyendo el ojo izquierdo. Se le pide al paciente que lea o identifique los optotipos desde los de mayor tamaño hasta los de menor tamaño.
La agudeza visual se toma en cada ojo por separado. Si el paciente tiene gafas o lentes de contacto, se toma primero la agudeza visual sin estas correcciones. Después se valora la visión con las correcciones en cada ojo por separado y finalmente con los dos ojos en forma simultánea. Si hay una agudeza visual inferior a 20/30, continuar el examen empleando un oclusor con uno o varios orificios de 2.4 milímetros, llamado agujero estenopeico, el cual se pone frente al ojo del paciente. Con el otro ojo ocluido se le pide que lea los optotipos a través de estos orificios. Si la agudeza visual mejora, el paciente tiene una disminución de la agudeza visual causada por un defecto refractivo. Si el paciente no puede identificar ningún optotipo a ninguna distancia, se procede a mostrar los dedos de la mano. Registrar la agudeza visual como la mayor distancia a la que puede contar correctamente los dedos. Si el paciente tiene incapacidad para contar los dedos, se evalúa si percibe los movimientos de la mano del examinador y se registra en la historia clínica como MM. Si el paciente no percibe los movimientos de la mano, colocar una linterna frente al ojo examinado en diferentes posiciones. Si el paciente ubica la luz espacialmente, se registra como percepción y proyección de la luz, con la sigla PPL. Si el paciente percibe la luz pero no la ubica espacialmente, la agudeza visual es percepción de la luz. La sigla utilizada es PL. Si no existe percepción de la luz, se tiene un ojo ciego y su agudeza visual se registra con la sigla NPL. No percibe la luz. La agudeza visual cercana se toma a una distancia aproximada de 33 centímetros, o a la que el paciente está acostumbrado a leer, siguiendo las mismas pautas que para la agudeza visual lejana. El optotipo de menor tamaño que el paciente sea capaz de leer se registrará como J1, y si no identifica el de mayor tamaño, la agudeza visual se registrará inferior a J7. El examen externo del ojo se inicia con una inspección general en la que se detectan alteraciones durante la conversación con el paciente, por ejemplo, una parálisis facial, una enfermedad dermatológica, una entidad infecciosa, etc. El examen externo se realiza con la ayuda de una linterna examinando párpados, conjuntiva, córnea, cámara anterior, pupila, cristalino, los movimientos oculares y la alineación de los ojos. Con la mirada en posición primaria, es decir, mirando al frente, el párpado superior oculta una pequeña porción de la córnea. Cuando un ojo presenta ptosis, el párpado superior está en una posición anormal, cubriendo un área mayor de 2 milímetros de córnea. En la orbitopatía de Graves, el párpado se encuentra desplazado hacia arriba y hacia atrás, permitiendo ver la esclerótica sobre la córnea. El párpado inferior normalmente está en contacto con el globo ocular. Cuando se vierte y se pierde este contacto, se constituye el ectropión. Cuando se presenta entropión, el borde del párpado gira posteriormente como si se enrollara hacia el ojo, de tal manera que las pestañas hacen contacto con el globo ocular. El coloboma es una alteración congénita, considerada como una fisura por la carencia de todos los tejidos que constituyen el párpado. El parpadeo es fundamental para mantener la superficie ocular en adecuadas condiciones. La continua distribución y recambio de la película lagrimal es vital para la córnea, que es avascular. El parpadeo puede estar ausente o disminuido, lo cual se observa en pacientes que han sufrido una parálisis facial. La conjuntiva es la mucosa que recubre la superficie anterior del globo ocular y la superficie posterior de los párpados. Por ser una mucosa transparente, permite la visualización de los vasos sanguíneos. La exposición permanente al medio ambiente la hace vulnerable de ser atacada por agentes patógenos.
En la conjuntivitis bacteriana se presenta secreción purulenta o mucopurulenta, que durante la noche se acumula hacia el borde de los párpados, deshidratándose e impidiendo la apertura normal de los párpados cuando el paciente despierta. Las conjuntivitis virales se pueden acompañar de secreción serosa, congestión y con frecuencia acompañan a las infecciones virales de la vía respiratoria superior. La córnea es un tejido transparente y desprovisto de vasos sanguíneos. Se encuentra ubicada en la parte más anterior del globo ocular. Se inspecciona con una linterna observando su transparencia normal. A través de ella puede visualizarse con precisión el iris y la pupila. Si hay alteraciones en la transparencia de la córnea, pueden ser debidas a una cicatriz, a una opacidad denominada leucoma o edema corneal secundario, debido a diferentes procesos patológicos. Cuando hay una cicatriz corneal como secuela de un proceso previo, el ojo suele estar tranquilo, es decir, sin congestión alguna. Si la opacidad corneal está ocupando el área pupilar, la visión de ese ojo estará alterada y en este caso se hará la remisión al especialista ante la posibilidad de un trasplante de córnea. Si en el examen se detecta pérdida de la transparencia corneal, acompañada de congestión conjuntival y otros signos y síntomas, probablemente se trata de un proceso activo llamado queratitis, entidad caracterizada por ulceración o solución de continuidad del tejido corneal, que se puede evidenciar con el uso de colorantes como la fluoresceína. Su morfología varía según el agente causal, sea bacteriano, viral, micótico o traumático. Cuando se presente alguno de estos casos, se requiere iniciar la aplicación de un midriático y remitir el paciente al oftalmólogo. Otras entidades patológicas que se pueden presentar son glaucoma agudo, en donde se observa congestión conjuntival, edema corneal, cámara anterior panda con midriasis media, uveitis, en la que se presenta congestión periquerática, córnea normal, pupila miótica y adherencias entre iris y cristalino. La cámara anterior corresponde al espacio situado entre la superficie posterior de la córnea y la superficie anterior del iris. Con la linterna se ilumina el iris en su porción temporal, de modo que el rayo de luz incida perpendicularmente sobre el limbo esclerocorneal temporal. Normalmente, el iris se ilumina en su porción nasal y en su porción temporal. Si no se ilumina la porción nasal, se trata de una cámara anterior panda. La pupila normalmente es negra y de forma redonda. Si la pupila no se aprecia negra, se presenta leucocoria. Si existe alteración respecto a su forma redonda, se presenta discoria. Si está situada fuera de su sitio normal, hay corectopia. Si existe más de una pupila, hay policoria. Las pupilas deben ser de tamaño simétrico, con una diferencia no mayor de 0.5 milímetros entre una y otra. A través de la pupila se ilumina al cristalino, que si está transparente y normalmente ubicado, emite dos imágenes luminosas, una correspondiente a su superficie anterior y otra de la superficie posterior. A la vez, la córnea también refleja dos imágenes. Estas se conocen como imágenes de Purkinje. Las tres primeras, es decir, las dos que emite la córnea y la de la cara anterior del cristalino, se superponen en una y se desplazan en el mismo sentido en el que se mueve la linterna. Y la última, correspondiente a la superficie posterior del cristalino, es la única que se desplaza en sentido contrario a los movimientos ejecutados con la linterna. Si no se ve esta última imagen, el paciente podría tener una catarata u opacidad del cristalino o no tener cristalino.
Los ojos se mueven por la acción de 6 músculos extraoculares, 4 músculos rectos y 2 oblicuos, cuya acción es coordinada y asociada para que los 2 ojos se muevan en el mismo sentido, de manera que las máculas fijan el mismo objeto. Un déficit en uno o más de los movimientos indicará una alteración muscular o del par craneano correspondiente. Finalmente, para examinar la alineación de los ojos, se inspecciona con la prueba de Hirschberg, que consiste en colocar una fuente de luz aproximadamente a 50 centímetros enfrente del paciente y se le pide que la mire. Los reflejos luminosos deberán estar centrados en las pupilas. Si uno de los reflejos se encuentra descentrado hacia el lado temporal de la pupila, el paciente tiene una endotropia, es decir, una desviación hacia adentro. Si la descentración es hacia el lado nasal, el paciente tendrá una desviación hacia afuera o exotropia. La asesora de contenidos, la doctora María Amparo Mora Villate, es especialista en oftalmología de la Universidad Nacional, subespecialista en cirugía plástica ocular del Hospital Felício Rocho de Belo Horizonte, Brasil. Desde 1993 está a cargo del servicio de oculoplástica de la Unidad de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional.